Bueno, hoy vamos entonces a trabajar pues dos ejercicios que tengo aquí como para que desarrollemos. La idea es que entonces apliquemos modelos de ecuaciones diferenciales. Un momento, yo verifico aquí algo, si tengo aquí cargado en la carpeta de ecuaciones, modelos de velocidad y aceleración. Bueno, voy a cargar aquí un momento una guía que la vamos a necesitar de pronto ahorita, les muestro algo. La trabajamos hace algunos días, pero entonces como para tenerla aquí a la mano en caso que la necesitemos. Bueno, tenemos aquí las integrales como soluciones. Listo, aquí vamos. Intentando buscar aquí una partecita que yo creo que vamos a necesitar. No sé si está en esta guía número 8 o en la guía número 9. Creo que está en la 9. Aquí la tenía. Uno ve todo eso y dice, carajo, ¿qué es esa vaina, ¿sí o no? No entiende uno qué es eso. Mm. No, está aquí. Un momentico, qué pena con ustedes. Estoy intentando buscar una guía en que yo les explico a ustedes lo que son los modelos de crecimiento poblacional. Ya parece no la cargué aquí a la carpeta de ecuaciones diferenciales. Posición particular, problema de valor inicial, problema de valor inicial, problema de valor inicial, soluciones. Bueno, igual la formulita la tenemos aquí a la mano. Vamos entonces a trabajar con esto que tenemos aquí. Listo, entonces, como les decía, esos dos ejercicios son sobre crecimiento poblacional. ¿Sí? Entonces, básicamente dice lo siguiente. Dice, ¿sabes que la población de una comunidad crece con una razón proporcional al número de personas presentes en el tiempo? ¿Es cierto? Si la población inicial de P se duplica en 5 años y esta población asciende entonces a 10.000 individuos después de 3 años. Pregunta entonces, ¿cuál, ¿cuál era la población entonces inicial? O sea, P sub 0. ¿Cuál será la población entonces en 10 años? ¿Y qué tan rápido está creciendo la población en t igual a 10 años? Mire que aquí nos hacen tres preguntas, ¿cierto? Sí. Antes de empezar pues como de lleno a resolver el ejercicio, es importante que miremos aquí como unas claridades con respecto a lo que es lo que necesitamos, pues como procedimientos que se recomienda para resolver un ejercicio de ese tipo. Entonces lo primero que tenemos que hacer entonces es tratar de leer cuidadosamente pues como el enunciado y entender, ¿cierto? Entender pues ese enunciado. Para así entonces poder definir cuáles son las variables, cuáles son las constantes y cuál es la incógnita. A partir de la definición de las variables y las constantes, entonces
Se puede entonces establecer la ecuación diferencial que modela el problema, hallar entonces esa solución a la solución general de la ecuación diferencial, calculamos los valores numéricos de las constantes y luego entonces se pueden resolver entonces los interrogantes. ¿Sí? Normalmente uno se queda aquí en matemáticas cuando uno resuelve los ejercicios, uno dice, bueno, resuelve entonces la forma aritmética, ¿cierto? Pues resuelve entonces uno el ejercicio, pero como hay unas preguntas, entonces lo ideal es responder las preguntas. Siempre que hay una pregunta en un enunciado, entonces lo ideal es que se resuelva pues como la pregunta, ¿cierto? Entonces por eso que al final se le debe entonces dar respuesta pues como en palabras, ¿sí? Entonces se refiere pues dar respuesta en palabras, es responder como realmente la pregunta, ¿cierto? Listo, entonces vamos a ver cuidadosamente, nuevamente cuidadosamente como el enunciado para tratar entonces como de comprender. Entonces, mire, que nos dicen aquí que hay una población, una comunidad de poblaciones que con una razón de cambio proporcional al número de personas presentes en el tiempo. O sea que a medida que pasa el tiempo, la Aumenta el personal. ¿cómo? Aumenta el personal. Exacto, aumenta la cantidad de personas, sí señor. Muy bien. Lo otro también que vemos aquí es que la población inicial P se duplica en 5 años. ¿Sí? Si esta población asciende a 10.000 individuos después de 3 años. Tiene que nos hablan entonces de un P sub 0, una población inicial, ¿cierto? Entonces recordemos que cuando hablamos de población inicial, entonces se tomaría pues ahí como una referencia de un tiempo inicial. O sea, si el tiempo inicial, entonces va a poder tomar entonces como tiempo igual a 0, ¿cierto? Entonces con el Sí. tiempo inicial hay una población pues inicial por allá. Pero dice aquí entonces que a los 3 años la población es de 10.000 individuos. ¿Sí? Entonces por eso la pregunta que nos hacen es cuál es la población entonces inicial. O sea, sabiendo entonces que en 3 años la población es de 10.000 individuos, entonces ya sería cuál es la población inicial. Luego nos preguntan entonces cuál es la población entonces dentro de 10 años. Y por último, qué tan rápido está creciendo la población en t igual a 10. Ese qué tan rápido, entonces lo que nos preguntan básicamente allí es sobre la tasa de crecimiento. ¿Sí? Como una tasa de crecimiento poblacional o una razón. Cuando hablamos aquí, por ejemplo, de eso, es que en algunos enunciados, en algunos ejercicios, uno mira, por ejemplo, de que hay algo así más concreto, de los conejos, por ejemplo. No sé si ustedes han visto la ecuación de la serie numérica de Bernoulli. Alejandro el otro día me estuvo consultando sobre series numéricas. Entonces, por ejemplo, tenemos una serie numérica, Bernoulli no, otra, ya le voy a decir un momentico acá del nombre. 1, 1, 2, 3, 5, Esa es 8, la Fibonacci. Fibonacci, 13, correcto, 21, ¿cierto? Entonces ya sabemos con el comportamiento, ¿cierto? O sea, como tenemos el 2 es la suma entre los dos números inmediatamente anterior. Entonces Ajá. este daría 2, entonces por eso queda 3, este con este, entonces por eso queda 5, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces es una serie numérica. Entonces aquí hay una razón pues como de crecimiento, ¿cierto? Sí. Hay una razón de crecimiento. Entonces, eso es lo que nos preguntarían pues aquí. O sea, ¿cómo es el comportamiento pues de esta población? Listo. Entonces, para poder resolver este ejercicio, entonces necesitamos nosotros primero, pues dado pues como ya estas situaciones, entonces leímos, comprendimos pues como la situación, entonces vamos ahora a definir las variables y las constantes, ¿cierto? Entonces tenemos, vamos a declarar aquí unos datos conocidos, yo lo llamo yo pues así. En ese caso vamos a empezar con las variables. Entonces, vamos a reconocer que hay una variable t, ¿cierto? Que esa Sí. cambia, que es entonces el tiempo. Y ese tiempo está dado entonces en años. Listo. También tenemos entonces, pues, nos hablan de la población. Mire que hay una población entonces que a los 3 años de 10.000, pero Sí. entonces ¿cuál es la población inicial? ¿Cuál es la población entonces dentro de 10 años? Te vamos a decir que hay una P, que es la población, ¿cierto? Una variable P que se llama, va a llamarse población. Y esa población está dada o está cambiando de acuerdo al tiempo, ¿cierto? Entonces la población entonces en el tiempo.
También nos dice allí, pues en el mismo enunciado, nos habla entonces de una población inicial, ¿cierto? Que va a llamar entonces P 0. Y nos hablan entonces de que hay una razón de cambio. Entonces, esa razón de cambio la vamos entonces a llamar constante de proporcionalidad. Ok. Vamos a entonces constante de proporcionalidad. Listo. Y, perdón, hay una K que es una constante de proporcionalidad. K es una constante de proporcionalidad, no es la razón de cambio. Lo que es la razón de cambio es nuestra ecuación. ¿Sí? Es nuestra ecuación. ¿Y qué es lo que cambia en nuestra ecuación? En nuestra ecuación que está cambiando? Población. La población, ¿cierto? Y la población cambia cuando A través del tiempo avanza. exacto, cuando el cambio del tiempo. Entonces nuestra razón de cambio sería esta, la derivada de la población respecto al tiempo. Esta es la razón de cambio o razón de crecimiento. Bueno, aquí lo coloco yo crecimiento, ¿cierto? Porque dice que la población aumenta, porque también puede ser de decrecimiento. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso entonces. De acuerdo al enunciado puede ser que la población crezca o decrezca. ¿Sí? Entonces en este caso pues yo indicaría que es de crecimiento, o sea, la población está creciendo, porque dice entonces Bueno, que hay un dato inicial, luego usted nos dice entonces una población inicial, luego usted dice que a los 3 años y que a los 10 años entonces esa población ha aumentado en algo. ¿Sí? Listo, entonces en los modelos, creo que en la clase hace 21 días más o menos, sí, les explicaba yo sobre la ecuación de la población. Entonces teníamos nosotros que la ecuación diferencial para la población, ¿sí?, está definida entonces como esa razón de cambio que tenemos, que es la derivada de la población respecto al tiempo es igual entonces a K por P. Voy a colocar ese punto aquí. ¿Sí? A esta constante de proporcionalidad, o esa constante de proporcionalidad por la razón de por la población. Listo. ¿Cómo podemos nosotros entonces trabajar esta expresión? Bueno, entonces podemos desarrollar por separación de variables. Así tenemos esta expresión, entonces podemos entonces indicar que, porque ojo, eso aquí está entonces como una, aquí todavía está expresado pues como una sola variable. Si vamos a por separación de variables, pues indica entonces cuál es nuestra variable pues de la ecuación diferencial, sabiendo entonces que nuestra variable independiente entonces es cierto. Entonces por separación de variables entonces podríamos indicar que la diferencial de la población respecto a la población como tal, entonces va a ser igual a K por P, o sea, la constante proporcional por la población por el tiempo. Qué pena. Separación de variables. Pasé entonces a aquí. Aquí me equivoqué. Indico aquí el derivada de la población respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces K por P, P que es el de la población, ¿cierto? Vamos a separar las variables. Entonces, ¿qué pasa? Entonces esa población se va a pasar a dividir y el diferencial te lo pasamos a multiplicar. No es lo que yo aquí escribí. Fue lo que había escrito acá. Entonces sería derivada de la población, ¿cierto? Respecto a la población, ¿sí? Que va a ser igual a K por el diferencial del tiempo. Esa es la separación de variables. Listo, entonces teniendo ya la separación de variables, entonces nosotros trabajamos hace 8 días y hace 15 días pues estuvimos trabajando lo que era soluciones integrales de una ecuación diferencial, y entonces veíamos entonces que para encontrar la solución integral de una ecuación diferencial lo que hacemos entonces es integrar a ambos lados de la
de la igualdad, ¿cierto? Entonces, de aquí podemos entonces nosotros indicar que la integral de la diferencia de la población es igual entonces también a la integral de k de t. ¿Qué nos resulta entonces de allí? ¿Sí? Vamos a ver esto un momentico. Listo, entonces cuando integramos eso, por la integral entonces de la integral de la población, ¿sí? La integral de la población, eso es como si tuviésemos, mira, aquí nuestra variable entonces es p, entonces aquí tenemos una propiedad de logaritmo, o sea, cuando integrábamos esto más o menos, integral de 1 sobre x de x. ¿Recuerdan cuál es la integral de esa expresión? ¿Recuerdan cuál es esa Ah, integral? logaritmo. Esa es, ¿cierto? Logaritmo natural entonces de x. En este caso, esta expresión que tenemos aquí se puede indicar de esta siguiente manera. O sea, la integral de 1 sobre p de p, ese es el diferencial. ¿Sí? Igual pues a la k de t. Entonces ya vista de esta manera, entonces ya sabemos entonces que la integral de esta expresión de 1 de p, entonces va a ser igual a, ¿sí? Entonces eso va a ser igual a, coloqué el 1, es logaritmo. Logaritmo natural Sí. entonces de p, ¿cierto? Entonces va a ser igual a, ahora, integral de esto, ¿qué es k? Recordemos que k, habíamos dicho acá que es una constante de integración, ¿cierto? Sí. Entonces la constante, la integral de una constante entonces sería igual a la constante por la variable, en este caso la constante que es k por nuestra variable que es t. ¿Sí? Listo. Como lo que nosotros buscamos es la función para la población, necesitaríamos entonces despejar aquí esto. Esta p de aquí, tenemos entonces como es logaritmo natural de p. Al despejar esta p, entonces tendríamos entonces que p va a ser igual a, bueno, aquí por la propiedad de los logaritmos, ¿cierto? Como eso está, pues es como un producto aquí, entonces pasaría entonces a reemplazarse como epsilon. Voy a buscar pues como la propiedad de los logaritmos aquí, como epsilon elevado a la k por t. Ah, bueno, aquí me faltó algo, que estas son integrales indefinidas, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos la integral definida, entonces tenemos esto, la constante por la variable y falta algo. ¿Qué falta aquí? Cuando tenemos una integral indefinida, A más C. más c. Muy bien, más c. Eso es. Entonces aquí tendríamos eso. Al despejar p, tenemos entonces que ese logaritmo pues se convertirá, pues, es como un cociente. Si tenemos que desplazar como un cociente, entonces se puede expresar como epsilon elevado a la k por t más c, ¿cierto? Ahí está. Por propiedad de las potencias, aquí, por propiedad de las potencias, esta expresión se puede reescribir como P va a ser igual entonces igual a epsilon elevado a la k por t más epsilon elevado a la c. ¿Sí? Pero recuerden que ese epsilon es un número, ¿cierto? Es una constante. Y es una constante elevado a la una constante. ¿Qué nos va a resultar de allí? O sea, si tenemos un número elevado a un número, ¿qué nos resultaría? La respuesta va a ser otro número, ¿cierto? Sí. La respuesta va a ser otro número. Entonces, eso sería pues, todo esto se convertirá entonces en una constante. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, podríamos nosotros indicar que P te va a ser igual a esa constante, vamos a llamarla entonces C, por epsilon elevado a la K por T. ¿Sí? Listo. Entonces ya tenemos aquí nuestra función que determinaría entonces la población, ¿cierto? Esa es básicamente la función que determinaría entre nuestra población.
¿sí? Ahora sí, vamos a empezar a devolvernos pues, a nuestro enunciado para mirar entonces cómo podríamos nosotros empezar a trabajar. Por allá tenemos nosotros que nos hablan de una población inicial, ¿cierto? Sí. Nos hablan de una población inicial. En este caso, nuestra población inicial no sabemos cuánto es. Queremos conocerla. Ojo. Nuestra función de población. Entonces, sabemos por ahora que P sub 0, ¿sí? Nos preguntan antes por P sub 0, ¿cierto? Entonces, pero no sabemos cuánto es. Entonces, sabemos nosotros que la población, si esta es la función de la población, entonces P sub 0 debe comportarse de la misma manera. O sea, P sub 0 debe ser igual a esta constante C, que no sabemos cuánto es, por epsilon elevado a la K, esa K tampoco la conocemos por eso, en este momento, ¿cierto? Por el tiempo. Pero cuando... aquí lo coloqué muy cerquita, un momento. Aquí tenemos. P sub 0 es igual entonces a C por epsilon elevado a la K. Por el tiempo. Pero ¿qué habíamos dicho nosotros? Que cuando la población es inicial, ¿qué pasa con el tiempo? 0. Es correcto, ¿cierto? Aquí el tiempo es igual a 0. Entonces por eso aquí colocamos entonces K por 0. ¿Sí? Entonces podemos colocar entonces K por 0. Listo. Entonces, ¿cuánto daría? Ahora sí, resolviendo esta expresión, ¿cuánto daría entonces K por 0? 0. K por 0 daría 0. Y epsilon elevado a la 0. ¿Qué? 0. Epsilon elevado a la 0. O cualquier número elevado a 0, ¿cuánto va a dar? 0. Alejandro. Eso, por acá Alejandro nos colocó la respuesta. 1. 1. Muy bien. Esto se hace igual a 1. ¿Sí? Eso se hace igual a 1. O sea, todo número elevado a la 0 siempre va a ser igual a 1. Entonces, por lo tanto, nos quedaría que P sub 0 es igual a C. ¿Sí? P sub 0 es igual a C. Ya tenemos entonces un valor allí. Pues no sabemos todavía entonces cuánto es ese P sub 0, ¿cierto? Que es lo que queremos nosotros determinar. Pero ya tenemos pues como un valor pues que nos va a resultar entonces aquí. Listo. En el enunciado, vamos otra vez aquí al enunciado. El enunciado nos plantea algo por acá que nos da luces. Dice, si la población inicial P sub 0 se duplicó en 5 años y si esta población asciende a 10.000 individuos después de 3 años. ¿Cierto? Y mire, la población inicial se duplicó. Listo, ya nosotros tenemos entonces por acá una fórmula que es una función que es la función de la población y sabíamos entonces que la función de la población tiene ese comportamiento, ¿cierto? Pues este comportamiento que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente. O sea, si P sub 0 es igual a C, entonces voy a colocar aquí un asterisco. No. Vamos a ir con la lógica de aquí de esto. Tenemos entonces, en 5 años, es lo que dice el enunciado, la población inicial se duplica, ¿cierto? Es lo que dice ya el enunciado. En 5 años la población inicial se duplica, entonces nos quedaría, nuestra función que nos quedaría así. O sea, 2 veces la población inicial va a ser igual, ojo, lo estoy pensando ustedes se entienden de esa fórmula, ¿cierto? O sea, P sub 0 es igual a C por epsilon elevado a la K por T. ¿Sí? Pero, ojo, sabemos nosotros que P sub 0 es igual a C. Entonces, aquí podríamos nosotros reemplazar a C por P sub 0. O sea, la población inicial que se ha duplicado en 2 años va a ser igual entonces a la población inicial por epsilon elevado a la K por T. ¿Cierto? Elevado a la K por T.
Bueno, aquí yo pude haber hecho algo, pero aquí lo tengo. No, aquí pude haber dicho entonces esta expresión. ¿Cierto? ¿Qué pasa con eso aquí? Que aquí nosotros conocemos, voy a colocarla aquí en este caso, o sea, según esta expresión, entonces t va a ser igual a 5 años, ¿cierto? Entonces yo puedo antes reemplazar, o sea, 2 y 2p sub 0 antes va a ser igual a la población inicial por epsilon por 5k, ¿cierto? Ya sé entonces que por este enunciado que tengo aquí, que la población se ha duplicado a los 5 años, entonces que t va a ser igual a 5 años, ¿sí? Listo. ¿Qué tenemos aquí entonces en esta fórmula? Tenemos entonces 2p sub 0 igual a p sub 0. Miren, tenemos p sub 0 por acá, p sub 0 a este lado. Entonces nosotros podemos dividir todo esto por p sub 0, ¿cierto? Al dividir eso por p sub 0, ¿qué nos pasa con esta expresión? Se nos cancelan los p sub 0, ¿sí? Eso es como si estuviésemos dividiendo por p sub 0, ¿cierto? ¿Eso es por qué? ¿Por qué lo podemos hacer? Porque a ambos extremos de la igualdad tenemos entonces un mismo valor. Entonces, si lo dividimos por una misma expresión, pues no se nos va a alterar el resultado, ¿cierto? Es propiedad después de los números reales. Entonces nos quedaría nuestra expresión de que 2 entonces va a ser igual a epsilon elevado a la 5k. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Listo. Ahora que entonces, para resolver esa expresión, vamos a utilizar otra vez la propiedad de los logaritmos. ¿Se acuerdan estas que vimos por allá al principio? Bueno, entonces tenemos entonces de resolver. Tenemos aquí que 2 es igual a e elevado a la 5k. Para irnos pues como simplificando la expresión de este epsilon, entonces esto que tenemos aquí lo podemos entonces nosotros reescribir como, ¿sí? 5k, o sea, para eliminar entonces este epsilon, pues despejando este 5k que está como exponente. Tenemos que ver que es 5 por k, que es la constante de proporcionalidad, que va a ser igual a logaritmo natural de 2. Ahora, miren, lo que tenemos aquí entonces es una sola incógnita, ¿cierto? Dentro de esta expresión tenemos una sola incógnita que tenemos es 5 por k. Pues eso es un producto, entonces para despejar k, entonces ese 5 pasaría entonces a dividir. ¿Cierto? Entonces nos quedaría que k va a ser igual al logaritmo natural de 2 sobre 5. ¿Sí? Y aquí entonces encontramos el valor de nuestra constante de proporcionalidad. ¿Sí? Encontramos allí de nuestra constante de proporcionalidad. Ahora sí, devolviendo entonces a nuestra fórmula de la población, o sea, a nuestra función de la población, entonces nuestra función de la población, ¿recuerdan cuál era, cierto? Tenemos aquí nuestra función que dice que es que P es igual, ¿sí? A, miren acá, voy a volver aquí. Bueno, yo no la escribí aquí enseguida, pero la podemos escribir acá. Teniendo entonces esta expresión, sabemos que P es igual a C, que es la constante, ¿cierto? Constante de integración por epsilon elevado a la constante de proporcionalidad por el tiempo. Y sabemos por acá entonces que P sub 0 es igual a C. Entonces nuestra función de la población cambió así. Entonces P, ¿cierto? Va a ser igual a P sub 0, pues cambiando ese P sub 0 por C. O sea, a P sub 0 epsilon elevado a la K por T. ¿Sí? Esa es nuestra función poblacional ahora. Listo. Ahora, por acá ya encontramos entonces la K, nuestra constante de proporcionalidad. Entonces, teniendo ya nuestra constante de proporcionalidad, aquí sabemos entonces que K es igual a logaritmo natural de 2
quintos. Entonces, la población entonces va a ser igual a, o sea, la función de la población entonces va a ser igual a población inicial, ¿cierto? Por epsilon elevado a la k. Pero k, ¿cuánto es? Logaritmo natural de 2 quintos, ¿cierto? Por el tiempo. Por el tiempo. ¿Sí? Mira aquí que lo que simplemente hice fue en esa fórmula o en esta función, ¿cierto? Representa el valor de k que ya habíamos encontrado aquí. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Ahora sí, esta sería entonces nuestra función poblacional. Entonces, dado el tiempo, podemos nosotros conocer la población, pero necesitamos conocer la población inicial. ¿Cierto? Listo. Ahora sí, entonces, vamos a mirar nuevamente nuestro enunciado para ver qué nos dice por acá. De lo que hayamos interpretado nosotros, nos decía por acá entonces que, bueno, se duplicó en 5 años. ¿Cierto? Y si esta población asciende, mira que lo que dice, esta población asciende a 10.000 individuos después de 3 años. ¿Cierto? Aquí nos dan pues como si fuesen unas condiciones iniciales. ¿Cierto? Unas condiciones que hay allí. Iniciales o particulares. No tanto iniciales, sino como unas condiciones particulares de la ecuación inicial. Entonces, por acá nos dicen, en ese enunciado, nos dicen que P es igual a 10.000 ciertos individuos cuando T es igual a ¿qué? Cuando T es igual a 3. Entonces, teniendo ya estos valores, yo podría entonces decir, entonces, ¿cierto? Reemplazándolos en esta función que tengo acá, indica entonces que esta es nuestra función. ¿Sí? Entonces tendría que 10.000 va a ser igual entonces a la población inicial, que no sé cuánto fue la población inicial, ¿cierto? Por epsilon elevado a la k, pero sabemos que k es logaritmo natural de 2 sobre 5 por el tiempo, y ya se entiende que el tiempo es igual a 3. ¿Sí? Listo. Entonces miren aquí dice, o sea, lo que tenemos es que transcurrido 10 años la población es de 10.000, ¿cierto? Este es un valor que podemos nosotros calcular, ¿cierto? Y la población iniciante es lo que nosotros diríamos pues como a despejar de acá. Listo. Entonces tendríamos de aquí, ¿sí? Que esto va a ser igual a, ojo, eso ya sí es con la calculadora, yo lo tengo aquí entonces, tenemos entonces, para resolver esta expresión, ¿sí? Para resolver esta expresión aquí, entonces aplicamos propiedad de logaritmos, entonces nos quedaría que P sub 0 elevado a la epsilon es igual entonces a logaritmo natural de raíz quinta de 8. ¿De dónde sale eso básicamente? Pues que tenemos este producto logaritmo natural de 2 quintos, de 2 quintos no, sino logaritmo natural de 2 dividido 5 por 3. Esto es como si tuviésemos entonces 2 elevado a la 3. 2 elevado a la 30 nos daría 8, y este cociente entonces expresado, pues, o este producto y cociente expresado como una raíz, entonces quedaría como logaritmo natural de raíz quinta. ¿Sí? Bien, ahora sí entonces. Entonces, ahora sí vamos entonces a empezar a listo, vamos entonces a mirar aquí. Ojo. Sabemos también nosotros que la función logarítmica y la función exponencial de esa de epsilon son inversas, ¿cierto? Eso sí, aquí ellas son inversas de la una a la otra. Entonces, al despejar, voy a colocarla acá mejor. Entonces, aquí nos quedaría entonces esto: 10.000, entonces va a ser igual a P sub 0 epsilon elevado al logaritmo natural de raíz quinta de 8. Bueno, el diciendo es que el epsilon y lo natural son inversos, entonces al despejar, ¿sí? Despejar entonces ese P sub 0, pues que está
multiplicando, ¿cierto? Aquí entonces pasaría a dividir y este epsilon que está multiplicando entonces pasa a dividir, ¿cierto? Entonces nos quedaría que P sub 0 entonces va a ser igual a 10.000, pues, y aplicando aquí lo inverso entre ellos, entonces se cancelaría, entonces nos va a quedar igual a 10.000 dividido raíz quinta de 8. ¿Sí? Raíz quinta de 8. Listo. ¿Cuánto nos va a dar entonces raíz quinta? 10.000 dividido raíz quinta de 8. Entonces, de acuerdo pues a eso, es que esa calculadora que yo tengo aquí lo hace muy simple, es muy sencillito. Entonces no me pide calcular eso. Esa que tengo aquí en la aplicación no tiene funciones como calculadora científica. Eso con el celular. Entonces, con la calculadora científica del celular, entonces puedo tener entonces que esta población inicial es igual entonces a 3.000, no 3.000, aproximadamente 6.598. Listo. 6.598 individuos. ¿Sí? Esa es la población inicial. Entonces miren que aquí ya tenemos entonces un valor que por allá en la función necesitábamos. ¿Sí? Bien. ¿Por qué aquí coloqué aproximado? Porque eso da pues unas cifras decimales, ¿cierto? Entonces aquí lo que hice fue rendirlo simplemente. De 6.500, entonces 6.598 individuos. Listo. Ahora sí, ya tenemos entonces nosotros que nuestra función, ¿cierto? Nuestra función de la población es esta expresión. Y ya conocemos entonces P. ¿Sí? Entonces ya nosotros podemos empezar a desarrollar entonces. Entonces ahora, ¿sí? Listo, entonces la función poblacional entonces queda ya como P de T, vamos a colocarla ya como en función del tiempo, ¿cierto? Para no colocarla pues así como tan escueta como la tenemos allá arriba, sino la función entonces de la población respecto al tiempo, porque recordemos lo que hemos dicho ahorita, que ya cambia entonces respecto al tiempo. Entonces va a ser igual a P sub 0, que ya sabemos entonces que es 6.598, ¿sí? Por epsilon elevado a la k, pero ya sabemos entonces que k es logaritmo natural de 2 dividido 5 por el tiempo. Listo. Esa entonces es nuestra función. Ahora sí, nos dicen que calculemos cuánto es la población a los cuántos años. La pregunta que nos hace nuestro enunciado por acá. ¿Sí? Dice, bueno, ¿cuál es la población inicial? Ya la conocemos, ¿cierto? ¿Cuál será la población? Bueno, ¿cuál es la población inicial? Ya sabemos entonces que es 6.598. ¿Cuál será la población en 10 años? Eso, entonces ya nos da entonces el tiempo. Y esa es la única variable. Y recordemos que el tiempo es nuestra variable independiente, ¿cierto? Entonces, vámonos aquí a nuestro ejercicio. Y sabemos entonces ahora sí. Aquí nos preguntan ahora la población en 10 años. ¿Sí? ¿Cuánto es? Y sabemos entonces que T es igual a 10, ¿cierto? Entonces, reemplazamos. Entonces tendríamos P de 10, o sea, la población a los 10 años te va a ser igual a 6.598, que es nuestra población inicial, elevado a la epsilon, pues por epsilon elevado entonces a logaritmo natural de 2 dividido 5 por el tiempo, que ya sabemos entonces que es 10. ¿Sí? Entonces,
Mira aquí, ya simplemente hemos hecho lo que es reemplazar entonces esa expresión. Ahora que entonces podemos simplificar expresiones aquí. ¿Sí? Podemos entonces simplificar expresión aquí como tenemos, miren, logaritmo natural de 2 dividido 5 por 10, ¿cierto? Entonces podemos simplificar esta expresión, ¿sí? Y nos queda entonces 10 dividido 5, entonces nos daría 2, ¿sí? Y ese logaritmo natural de 2 por 2 sería igualmente al logaritmo natural de 2 elevado a la 2. O sea que eso, básicamente, esta expresión, básicamente entonces nos va a quedar de la siguiente manera. 6598 epsilon logaritmo natural de 2 por 2, ¿sí? Que sería entonces 6598 epsilon logaritmo natural de 4. Listo. Ahora entonces, por acá ya hemos dicho entonces también que este epsilon, ¿cierto? Este epsilon y logaritmo natural son inversos, entonces podemos simplemente como simplificarlos, cancelar pues como la expresión y nos quedaría entonces simplemente pues como el producto de la población inicial 6598 por 4, pues simplificando pues aquí como la expresión de epsilon y el logaritmo natural. ¿Sí? ¿Cuánto da ese producto? ¿Cuánto daría ese producto? 26.392. 26.392. Eso es. ¿Qué quiere decir entonces? Que a los 10 años, entre la población ha crecido a 26.392 individuos. Listo. Ahora sí, entonces, ya tenemos entonces respuesta por acá. Lo voy a colocar aquí entonces en verde a una de las preguntas pues, que nos hacían por allá. Y por acá también teníamos la población inicial. La voy a colocar aquí también pues como subrayada en verde porque esa es una de las preguntas que nos estaban haciendo, ¿cierto? ¿Qué nos falta entonces? La tercera pregunta, que es encontrar la razón de cambio, ¿cierto? Encontrar la razón de cambio, ¿sí? Pero nosotros habíamos dicho por acá que la razón de cambio, aquí está, que la razón de cambio de la población se puede expresar de la siguiente manera: diferencia de la población respecto entonces al tiempo, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo nos quedaría. Aquí que salte tanto con eso. Entonces ahora vamos a buscar lo que es la razón de cambio. Nosotros sabemos por allá, porque por la fórmula de expresión pues, que explicamos, que la derivada de la población respecto al tiempo, pues en esta razón de cambio, ¿cierto? ¿Sí? En esta razón de cambio, y entonces sabemos que esa razón de cambio depende de la constante de proporcionalidad, ¿cierto? Depende de la constante de la proporcionalidad. Entonces, tenemos que esta expresión es igual a K por P. No se las muestro ahorita. Miren acá, lo que acabé de escribir aquí. En la fórmula de la crecimiento poblacional. Vean aquí. La razón de cambio es igual entonces a K. La razón de cambio es igual a K por P, ¿cierto? ¿Sabemos cuánto vale K? K es logaritmo natural de 2 sobre 5 y P, que es la población, ¿cierto? Pero ojo que aquí nos preguntan es por la razón de cambio al cabo de cuánto tiempo, ¿cierto? ¿Qué tan rápido está creciendo la población en t igual a 10? O sea que aquí la población que vamos a utilizar es la población que hemos encontrado cuando han transcurrido 10 años, ¿cierto? Eso entonces es lo que tendremos que tener en cuenta entonces aquí. Listo, entonces
En esta razón de cambio sabemos nosotros que K es igual al logaritmo natural de 2 dividido 5 y sabemos que la población en los 10 años, la población en 10 años es de 26.392. Entonces, esta razón de cambio te va a ser igual a logaritmo natural de 2 sobre 5 por nuestra población a los 10 años, 26.392. ¿Sí? Ahora, resolviendo entonces esta expresión que tenemos aquí, bien, listo. ¿Cómo podemos nosotros resolver esa expresión? Vamos a ver aquí sí. Vamos a mirar aquí de pronto si puedo simplificar esa expresión un poco más. Ahora tenemos 26.300, para no hacer la tabla junta, 26.392, como hay un cociente aquí, dividido 5, ¿cierto? Se queda muy grande. Bueno, en la calculadora nos toca entonces resolver pues la expresión logaritmo natural de 2 dividido 5 por 26.000. Alejandro por acá nos colocó un comentario. Correcto, Alejandro, sí. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Lo natural de 2 por 26.392. Y eso da aproximadamente, porque no nos da, pues, como dice Alejandro, tenemos cifras decimales aquí, se daría aproximadamente 3.658. Eso es. ¿Sí? Bueno, vamos a colocar aquí punto 70, como nos dijo Alejandro, para entonces aproximarlo entonces a 36.509. Llevarlo antes a la cifra decimal porque el último número, pues la primera cifra decimal entonces es un 7, ¿cierto? Esa sería entonces nuestra razón de cambio. Eso sería entonces nuestra diferencial de P respecto al tiempo. Y miren que ya aquí entonces hemos dado respuesta a nuestro tercer enunciado, a nuestra tercera pregunta. ¿Sí? Ahora sí, entonces ya nos podemos entonces, ya hemos hecho toda la parte pues algebraica del enunciado en nuestro ejercicio, entonces nos podemos entonces devolver ahora sí a responder las preguntas. Entonces la primera pregunta que nos hacen allí es, ¿cuál es la población inicial? Listo, entonces sabemos que la población inicial es ¿cuánto nos dio? 6.598. 6.598 individuos. Listo. La otra que nos pregunta es ¿cuál es la población entre los 10 años? 26.392. 26.392 individuos. Y la razón de cambio, ya se me quedó pequeñito. $3.659. 3.659 individuos. Eso es. Listo, entonces, esa es una forma de utilizar los modelos matemáticos de las ecuaciones diferenciales para resolver entonces un enunciado. Es una situación pues como problema, ¿no? ¿Hasta allí preguntas? Ok, hay que aplicar todo lo que aprendió ¿Cómo? hay que aplicar todo lo que aprendió cuando estaba en el colegio y ahora en la universidad.
Sí, señor, apenas eso es un pequeño resumen de lo que Sí, hemos apenas aprendido. un pequeño resumen de todos los años que lleva estudiando. Exacto, así es. Usted lo ha dicho. Listo. Alejandro, ¿alguna pregunta? Bien, entonces, listo, entonces, dado pues como esa información, pues yo creería que así, pues, más o menos así es que tenemos nosotros que trabajar los ejercicios que tenemos propuesto. Vamos a recordar aquí algo, y es que para los ejercicios que tenemos propuesto, tenemos plazo para entregarlo cuando. Pero de 15 días, si no me equivoco. Correcto, ¿cierto? Estamos dentro de 15 días, que ese es Examen parcial. nuestro examen parcial. Parcial. Exacto, el examen final, sí, señor. Eso es. Listo, entonces tengamos presente resolvente de ejercicios con tiempecitos. Recordemos entonces que si tenemos alguna duda, alguna pregunta, me pueden escribir para que entonces los puedan E irlo desarrollar. resolviendo. Exacto, para irlo resolviendo. Lo otro, por ejemplo, es que ustedes son cuatro, igual tienen entonces cuatro ejercicios propuestos para que los desarrollen y que se pueden reunir entonces para que les quede como más cómodo entre todos, ¿cierto? Y más fácil. Eso es. La idea es que se comuniquen. Si no logran, pues si no sé si de pronto tengan como el contacto de los otros dos compañeros. Yo creo que el de, bueno, está Alejandro, Edier, Deider. Bueno, si no tienen el contacto de Deider, le pueden escribir por la plataforma. Y igual ahí Sí, claro. entonces el mensaje le llega. Es como para ver el contacto, el número del celular y ya se comunican pues y acuerdan cómo trabajar. Si ven que no, y listo, entonces usted, Deider, Edier y Alejandro, entonces trabajan y presentan su trabajo. La idea es que tampoco pues, vamos a arreglarle nota a ninguno, ¿cierto? Así es. Sí, no le vamos a arreglar a ninguno. Bueno, por otro lado tengo yo aquí entonces también propuesto un ejercicio semejante pues como a este. Me aparece el puntero aquí, entonces que la población entonces, de un pueblo crece con una razón proporcional a la población en el tiempo t. Que la población inicial entonces, de 500 aumenta en un 15% en 10 años. Y pregunta entonces cuál será la población pasados 30 años, qué tan rápido está creciendo la población en t igual a 30. Ya miren que este ejercicio es algo semejante al anterior, ¿cierto? Pero aquí Y nos da acá nos entonces da una, ya nos da la población nos inicial. da una población inicial, ¿cierto? Y nos da entonces como un crecimiento inicial. Pues, es el 15% de esa población inicial en 10 años, ¿cierto? ¿Sí? Nos dice entonces que ahora calculemos cuántos son los individuos pasados 30 años, nos dan entonces el tiempo de 30 años, ¿cierto? Y nos pregunta cuál es la Tan razón rápido de, está creciendo la población. exacto, qué tan rápido está creciendo la población. Esta es la razón poblacional. Aquí las preguntas son dos. Población final dado a los 30 años y cuál es la razón de cambio entonces de la población. Listo. Bueno, yo creería entonces que podríamos dejar entonces como por hoy así. O si tienen alguna pregunta, alguna duda, podríamos avanzar. Pero entonces, ese es como para que de pronto lo practiquen. Igual yo les comparto un momentico acá, un momento. Yo creo que voy a hacer algo aquí un momento. No sé si ustedes no están viendo mi pantalla. Aquí también. Listo. Este lo pueden ustedes encontrar pues como resuelto en este canal, en este ejercicio. ¿Sí? Básicamente pues ustedes buscan como modelos de ecuaciones diferenciales Sí. en YouTube y ahí les aparece pues como ese ejercicio que está también ya como resuelto. Entonces, como también para que ustedes lo revisen, lo exploren. Eh, ahí en este canal pues se explica muy bien. Aquí yo no gano crédito con eso, pero bueno.
Pero el señor explica muy bien, muy pausado y entonces va mostrando pues como los ejercicios. Modelo de ecuaciones que Modelos, diferenciales, tú. sí, modelos de ecuación diferenciales. Diferenciales. Sí. Lo Ah, pueden pero colocar bien se también así comunica, pues. como, lo pueden también Sí. como colocar como modelos de ecuación diferenciales de primer orden. Pues que son esas las que estamos trabajando. Bueno, señores, recuerden entonces que tenemos trabajo. Nos veríamos entonces, el próximo sábado no tenemos clase. Entonces sí el 5 pues como para que entreguen el trabajo. Si lo pueden La entregar antes, orientación. mejor. Listo. Ok, que tengan buen resto de día. Yo creo que te agradezco, mi amor. Igual.